Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: márchense y cuando lleguen al templo, expliquen al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Muy amados hermanos, sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia, pero no es solamente una, es un conjunto de buenas noticias y por eso es apasionante adentrarse en la lectura y meditación de los evangelios y en el compendio total de las Sagradas Escrituras. Buenas noticias para aquellos que creen en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio hoy? La gran noticia, que tanto nos ama el Padre Eterno, que nos ama. Lo repite por todas partes en las Sagradas Escrituras. Nos ama y nos manifiesta ese amor de una y de otra forma. Pero la gran manifestación del amor de Dios es que entregó a su Hijo único. Lo entregó para que viviera la pasión y la muerte y luego resucitara. Entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él no sea condenado, sino que tenga vida eterna. El que crea en Él está salvo. Y el que no crea será condenado porque no ha creído. Pero ese creer implica varias cosas. No es solamente saber que Dios existe. Lo dirá el apóstol Santiago. También los demonios saben que Dios existe y tiemblan al reconocer esa verdad. No es suficiente con saber que Dios existe. Es necesario obedecer a su divina palabra. Es necesario guardar con fidelidad sus santos y divinos mandamientos. Es necesario creer lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Y es precisamente en ese creer, en ese confiar, en ese aceptar lo que dice la palabra del Señor y creerlo firmemente. Es allí cuando recibimos las consolaciones y los regalos del Señor. Creerle a Dios, obedecer a Dios. Y encontramos en la primera lectura un regalo de Dios para aquellos que creen en Él, los discípulos del Señor, los apóstoles, que han estado predicando y han sido puestos prisioneros y han sido encerrados y pasados los cerrojos. Pero para Dios no hay cadenas que valgan, no hay cerrojos que valgan. Ha enviado sus ángeles, como lo ha prometido también el Señor. En el Salmo 91, Él enviará a sus ángeles
para que te cuiden, para que te guarden en tus caminos, se cumple en esta palabra y se cumple todos los días. ¿Qué está diciendo el Padre? Sí, se cumple todos los días. Si somos verdaderamente los creyentes en la palabra del Señor, si somos verdaderamente los discípulos fieles y fervorosos de Dios. Y es muy importante tener esa confianza, y el Padre Celestial nos enviará a sus ángeles para que nos guarden en los caminos. ¿De cuántas situaciones nos habrá librado el Señor de una y de otra forma? Y en muchas de ellas a través de sus ángeles, a través de la protección de la Virgen María, a través de la presencia misma de Dios con la luz del Espíritu Santo. Es muy importante tener la devoción a los santos ángeles, arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y al ángel de la guarda. Quédese con esos 4. Otras devociones a otros ángeles, y enumeran ahora una cantidad de ángeles, Uriel y no sé qué otras cosas, es una corriente que se llama angelismo. Es una corriente malsana, hay que tener cuidado con eso, porque los demonios también son ángeles, los ángeles caídos. La devoción a San Miguel Arcángel, yo siempre la recomiendo para quienes se unen a la celebración y no conocen la oración de protección. Les recomiendo entrar a la página de la Fundación Divina Eucaristía. Busquen la oración de protección. Allí está la oración a San Miguel Arcángel, pero es una oración ampliada. Esa oración sirve para protegernos, pero también para purificarnos. Cuando las personas han caído en algún pecado y que ya lo confesaron, algún pecado de superstición o de espiritismo, o que creen que han sido víctimas de alguna acechanza de alguna persona malvada, allí tienen esa oración, que además, junto con el agua bendita, que la debemos usar todos los días y consumirla, tomarla, el agua, por supuesto, que se pueda beber. Esa agua que ustedes colocan allá al final de la Eucaristía y que con fe, que tienen la fe de que va a quedar bendita por la oración que el sacerdote hace, porque para Dios no hay barreras, como no hubo barreras en esa prisión. El agua bendita, la oración de protección, pero una vida limpia, una vida de complacencia a Dios, una vida de guardar fielmente los mandamientos del Señor, una vida de persona que es orante, que lleva a Jesús también en su corazón, porque es una persona que recibe el Santísimo Sacramento, o que lo recibe en la comunión espiritual, que a propósito podemos hacer la comunión espiritual varias veces al día. Lo recomiendo. Varias veces al día puede hacer la comunión espiritual que hago antes de dar la comunión sacramental. Encontramos entonces que Dios envió a sus ángeles y liberaron a los apóstoles. Salieron de la prisión con una recomendación: vayan al templo y enséñenle a la gente, explíquenle a la gente. Eso los exponía nuevamente a que fuesen apresados, pero no importa, es el cumplimiento de la misión del Señor. Salieron de la prisión, se reúnen allí los ancianos, el Sanedrín, mandan por los prisioneros a ver qué van a hacer con ellos que han sido desobedientes, porque les habían prohibido predicar en nombre de Jesús. Y encuentran que todo estaba en orden, los guardias en su sitio, las puertas con los cerrojos y los candados, pero no están los prisioneros. No se lo explican y tampoco quieren creer. Son tantos signos, tantos, dados por Dios y no quieren creer. También el Señor
nos favorece de tantas situaciones y tenemos que vivir alegres en medio de toda prueba y de toda dificultad y de toda persecución y de todo desprecio, alegres de poder sufrir por el nombre de Jesús y prepararnos para eso cada día más. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Él nos cuida, Él nos librará y no nos sucederá sino lo que Dios permita. Amparados en esa verdad, vivamos gozosos. El solo hecho de saber que Dios nos ama ya es motivo suficiente para vivir contentos, para vivir alegres, para vivir con gozo, aunque tengamos penas, aunque haya dolor, aunque haya dificultades. Dios está con nosotros, pero respondamos al amor de Dios con amor. Al amor de Dios se le responde con amor y ese amor tiene que estar manifestado en la complacencia a la voluntad del Señor, en la conformidad de pareceres, que mi voluntad esté conforme con la voluntad de Dios, que lo que yo quiero sea verdaderamente lo que Dios quiere, que no vaya a tener el Señor una queja como la que aparece en las Escrituras. Tus caminos no son mis caminos, tu voluntad no es la mía. No, que no vaya a aparecer esa queja de Dios para nosotros, sino que Dios pueda sonreír y que pueda decir, como lo ha dicho de muy pocas personas, por lo menos que esté consignado, como lo dijo de Santa Faustina, Él es la causa de mis delicias, Él es la causa de mis complacencias, pues que seamos la causa de las complacencias de Dios. Desde el amor de Dios nuestro Padre, les dejo estas inquietudes.